Buenas noches, bienvenidos todos. Tenga la bondad de ponerse de pie, por favor. Señor, muchas gracias por el privilegio que nos das de reunirnos en tu casa para escuchar tu palabra, para recibir consuelo, bálsamo, sabiduría, para aprender un poco más de los misterios que tú tienes para nosotros. Esos misterios que muchos han deseado conocer, pero que tú los has reservado para los que te amamos. Muchas gracias por consolar los corazones esta noche, por hablarnos a lo más profundo de nuestra alma. Gracias por poner bálsamo, sanidad y restauración en todos aquellos quienes escuchen esta palabra y puedan internalizar que tú eres el Señor de todo, que tú estás a cargo de nuestras vidas, de nuestras finanzas, de nuestro presente y nuestro futuro. Muchas gracias, porque dependemos de ti. Te bendecimos y agradecemos a los servidores que esta noche han estado aquí en tu casa preparando todo para que tú te sientas cómodo en medio de nosotros. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Juan capítulo 1, verso 29. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo: He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel. Por esto yo vine bautizando en agua. Juan dio también testimonio diciendo: He visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Hace unas semanas hablamos sobre lo bueno del mal, ¿se recuerdan? ¿Alguien escuchó ese mensaje? La pregunta es: ¿qué bueno puede haber en el mal? Pero aprendimos a través de Job, a través de Pablo, que el mal es un mensajero que nos enseña cómo crecer en el conocimiento no solamente de la bondad de Dios, sino en el conocimiento de nosotros mismos. Creo que el Espíritu Santo está muy empeñado en enseñarnos que no es hombre el que toma una ciudad, sino el que se gobierna a sí mismo. Pero ¿cómo gobernarme a mí mismo? ¿Cómo dominar mis pasiones? ¿Cómo gobernar mis debilidades? Porque en todos nosotros hay dos inclinaciones. Una inclinación al bien y una inclinación al mal. ¿Cómo hago para que el mal no gane la batalla? ¿Cómo hago para negarle el bien, entre comillas, a mi alma, que lógicamente se va a convertir en un mal? Porque el alma lo que desea está totalmente alejado de la palabra de Dios. El alma siempre quiere deleites, el alma quiere placeres. El alma es esa parte del ser humano que no se cansa de pedir. El alma es lo que destruye no solamente nuestra vida espiritual, pero también nuestra vida personal.
La obesidad, por ejemplo, es un factor muy importante en donde el alma tiene mucho que ver. La artritis, los dolores reumáticos, todo eso está radicado en el alma, porque es ahí donde se centran los traumas, el rencor, la ira, el enojo, que va dañando el cuerpo humano. Entonces el mal, cuando nos enseña esas cosas, Job lo dijo, el mal que me temía me ha llegado. Pero ¿para qué llegó el mal a la vida de Job? Para enseñarle a conocer a Dios cara a cara. Al final de todo su proceso, él lo confesó. Antes de oídas te conocía, pero ahora, después de haber experimentado el mal en todo su esplendor, por así decirlo, que hasta su propia esposa lo abandonó, lo insultó, lo ultrajó. Después de todo eso, Job le dice, Señor, gracias por el mal, porque me ha enseñado a verte ahora cara a cara. Ahora aprecio cada momento de tu misericordia y tu bondad. Por eso cuando pasamos por el valle de sombra, de muerte, cuando pasamos por esos mares que a veces amenazan con tragarnos, esos dolores, esa situación a veces incontrolable en nuestras vidas, que sentimos que nos van a engullir, ese túnel negro que no tiene luz al final, ese paso por ese túnel, por ese mal, al final vemos la gloria de Dios. Y eso es lo importante. Hoy vamos a hablar del dolor. ¿Hay algo bueno en el dolor? ¿Hay algo que aprender del dolor? Claro que sí. Porque el dolor es un mensajero, el dolor es un maestro. Entender este misterio nos llevará a ser más humanos según Dios. Nos llevará a límites que nunca creímos poder alcanzar. El dolor nos llevará a prepararnos para lo que la vida nos tiene deparados, que son muchas cosas. El dolor nos enseña a estar preparados para el siguiente momento de dolor que nosotros no esperamos, pero que tiene que llegar. Por eso es que tenemos que abrir nuestra mente, nuestro corazón, sujetar el alma y permitir que la palabra internalice dentro de nosotros para poder entender este misterio. Esto es lo que el Señor quiso enseñarle a Nicodemo aquella famosa noche cuando le dijo, ¿cómo es que tú siendo maestro no entiendes estas cosas del nacimiento? ¿Qué tal si te hablara de los misterios del reino de Dios? Mucha gente se niega a creer que aquí atrás de esta lectura, al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué hay detrás de esa frase? Eso es lo que vamos a ver esta noche. Porque esa frase está encerrando un terrible dolor, una terrible agonía, pero que desde ya Jesús está oyendo la confesión del Padre en la boca de Juan. Y usted va a ir viendo a través del mensaje cómo Jesús nos dejó esa cátedra de cómo enfrentar y vivir el dolor. El dolor nos duele cuando la pérdida de un ser querido, lógicamente para nuestra vida, fue dolorosa. Pero eso nos enseña que debemos estar listos para la siguiente pérdida. No se trata de ser pesimistas, pero sí de no poner nuestra esperanza en que todo durará para siempre. Hoy en la mañana tuvimos una reunión con unos pastores y le mencioné este detalle precisamente, que nosotros tenemos que aprender del dolor. Cuando mi papá murió en Estados Unidos, que yo todavía estaba con ellos ahí de viaje, antes de venir a El Salvador le pedí su bendición. Él ya tenía cáncer, yo no sabía hasta qué grado lo tenía, pero le dije, me voy, eran como las 3 de la mañana, porque lógicamente el horario es exigente allá. Y le dije, me voy a El Salvador, deme su bendición. Y así como pudo, me puso las manos en la cabeza, yo me hinqué en la cama de él, me puso sus manos en la cabeza y me dijo, mi hijo, te bendigo. Él no fue mi padre biológico, mi padre sustituto, que me crió desde los 9 años. Y lo tomé como mi padre. Así que me dijo, mi hijo, te bendigo, quiero que te vaya bien y que llegues sin novedad a tu casa.
A la semana murió. Quiere decir que Dios todavía me dio la oportunidad de arrancarle la última bendición. Pero el Señor me dijo algo: prepárate porque después sigue tu mamá. Y lógicamente mi mamá, muy fuerte, ella siempre fue una mujer muy, muy fuerte, pero con el tiempo empezó a decaer, no se enflaqueció, no se enfermó, pero tuvo episodios de descuido, por así decirlo. Así que creo que a los 3 o 4 años mi mamá partió también. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué tuve el valor de ir a predicar a su velorio? ¿Por qué tuve la entereza de estar esos 2 días que estuve para despedir su cuerpo? ¿Cómo fue? Yo me pregunté, ¿por qué estoy tan así, tan tranquilo? Años después, el Señor, estudiando este tema, me preparó para el dolor. Y ese es el problema de nosotros, no nos preparamos para el dolor. Nadie nos prepara. Como que no le damos la importancia de lo magisterial que tiene el dolor. Lo recibimos, lloramos, sufrimos, a veces nos hundimos en depresiones, lo vamos a ir viendo más adelante, y el dolor, por así decirlo, se repite una y otra vez hasta que aprendamos la lección. Porque todo tiene un límite, incluso la vida. ¿Por qué la gente sufre? Porque no se prepara con el conocimiento que todo tiene un límite. La salud se terminará un día, el trabajo se acabará un día. Más adelante veremos qué es lo que sucede cuando nos aferramos a las personas o cosas. La pérdida de un amor que creímos que sería para siempre nos enseña que debemos aprender a no quedarnos en nuestra zona de confort. No estamos hablando que tengamos miedo de que un día el cónyuge se irá de nuestro lado, pero sí evitar aferrarnos a su amor, que es tan frágil como el nuestro. Solo el amor de Dios es firme y sólido. La pérdida de un empleo nos enseña que debemos prepararnos más, estudiar más, hacer más ejercicios mentales, espirituales, cuidar más nuestro cuerpo y nuestra mente, especialmente nuestra relación con el Señor y su palabra. Yo quiero decirle algo que posiblemente usted ha vivido o va a vivir. Cuando alguien pide trabajo y se lo niegan, va a la entrevista, lleva sus papeles, pasa todo el examen y resulta que no le dieron el trabajo. Lo primero que viene al corazón, al alma, es rechazo. ¿Qué pasó? No di la altura, no supe responder, no serví para eso. Pero hay algo, y lógicamente entonces hay un dolor. Me rechazaron, no tengo trabajo. Un amigo hace años que perdió su trabajo también, ya tenía como entre los 45, me dice: Carlitos, y a mi edad, ¿quién me va a dar trabajo? O sea, él nunca se preparó para el dolor de haber sido despedido. Y lógicamente quedó tirado. Hasta la fecha ya no se levantó porque aquel trauma, él no se preparó para eso. ¿Qué tuvo que haber aprendido? A esforzarse más. Y algo muy interesante, el dolor le estaba enseñando algo. Estás muy calificado para ese puesto, por eso no te contrataron. Entonces, cuando uno piensa de esa manera, le sale adelante al dolor. El dolor me impulsa a averiguar qué fue lo que falló. Yo fui con toda mi intención, respondí lo correcto, yo estaba seguro que yo podía realizar esa función, pero la empresa calculó que yo estaba muy calificado. Y eso fue lo que me sucedió a mí hace años cuando llegué a la famosa empresa de Guatemala, que el gerente me dijo: no puedo darle trabajo, este currículum no lo puedo pagar. Ese dolor de que me estaban rechazando porque lo necesitaba urgentemente, para mí fue un trampolín. Y recuerdo las palabras: solo déjeme entrar y deje ver mi capacidad allá adentro. Solo póngame en su planilla y déjeme mostrarle de lo que soy
capaz de hacer. Y creo que ya les conté parte de ese testimonio, que entré como ayudante del bodeguero. Me recuerdo que el hombre abusaba de mí porque me ponía a hacer el trabajo que a él le tocaba de barrer, trapear, limpiar. Y lógicamente ese dolor, esa humillación me hicieron sentirme firme. Voy a demostrar quién soy yo, que sí puedo. Cada día, incluso un compañero cuando comíamos juntos se burlaba de mí. Y cuando yo cerraba los ojos para orar, porque siempre di público testimonio de mi fe, me quitaban un poco de comida y me decían, Carlos, pregúntele a Dios quién le quitó la comida, como burla, ¿verdad? Y así día tras día me escondían esto, me quitaban lo otro, hasta que un día me dijo, mire, hoy háganos un milagro, así con burla. Y me acordé, basta ya de tanta burla. Y le dije, la Biblia dice que yo nunca eche mis perlas a los puercos, y usted es uno de ellos. No le voy a hablar más de Dios. Lógicamente toda la mesa se puso como un evangélico se atreve a hablar así. Eran ingenieros. Pero lógicamente el dolor de la burla me hizo ir superando poco a poco. Aguanté hasta que llegó un momento en que el Espíritu Santo me dijo la palabra. A partir de ese momento me tuvieron un respeto de tal manera que cuando hubo oportunidad que alguien atendiera a un cliente, nadie podía hacerlo, lo hice yo. Llega el gerente al mediodía, se lo cuentan y a las 2 de la tarde me dice, quítese ese uniforme porque a partir de hoy usted va a estar en esta plaza. Aquel dolor de sentirme rechazado y de quedarme ahí me hizo sentirme respaldado por Dios, y el dolor, como ya me había enseñado, se tuvo que ir y me dejó en un buen puesto. La pregunta, ¿nunca se ha preguntado por qué Juan declaró que Jesús era el Cordero de Dios? Lo leemos en el verso 29. Al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa declaración no tomó a Jesús de improviso. Esa declaración lo preparó de antemano para que él supiera su destino, ser un sacrificio para Dios. ¿Por qué? Porque lógicamente la cultura del primer siglo, en esa cultura, los corderos que se criaban en cualquier granja de la tierra de Israel, especialmente en Belén, eran destinados al sacrificio en el templo. Entonces Belén era el banco, por así decirlo, de corderos para que los sacerdotes los sacrificaran. Toda la gente que llegaba de todas partes del mundo en aquel tiempo para la Pascua, para la fiesta de los tabernáculos, las 3 grandes fiestas, iban a Belén, compraban el cordero, los que tenían dinero. Los que no, los criaban en su casa. Pero para tener garantizado de que ese cordero era kosher, era perfecto, sin mancha, que la lana estaba bien blanca, que no tenía huesos rotos, etcétera, iban a Belén. Entonces, en Belén se criaban los mejores corderos. 2, en Belén se criaba el mejor trigo para el pan que comían los sacerdotes en el templo. Así que Belén, por eso dice el profeta, tú dicen la más pequeña, pero de ahí sale lo más grande, que era Jesús, lógicamente el Cordero de Dios. Entonces, cuando Juan dice, he ahí el Cordero de Dios, cuando Jesús lo escucha, él no se asusta. ¿Por qué? Porque él sabía perfectamente la analogía que estaba haciendo Juan. Si yo nací en Belén, soy el Cordero de Dios. Pero ojo, si soy el Cordero de Dios, ¿qué me espera? Sacrificio, muerte, derramamiento de sangre. Todo lo que los corderos animales sucedían, le iba a suceder a él. Le quedaban 3 años con esa idea. Juan se lo dijo al nomás verlo. Ahora Jesús empieza a comprender para qué vino a la tierra. El dolor que le iba a sobrevenir ya le fue avisado. Entonces, Jesús fue preparado antes del tiempo previsto para que el dolor no fuera lo que acabara con él,
sino su propósito. Él vino para ser sacrificado. El dolor del sacrificio no tuvo mayores repercusiones en su entrega al Señor, porque Jesús siempre estuvo preparado para ese momento. Veamos Juan 10:18. ¿Qué dice? Nadie me la quita, hablando de la vida, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Quiere decir que el mandamiento, el Padre se lo dio. Hijo, quiero que vayas a la tierra, redimas al hombre, ¡pum! La palabra redimir. Para Jesús no era ningún misterio, para nosotros sí. ¿Qué es redimir para nosotros? Comprar. Sí, pero redimir también significa pagar el precio. Y entonces, pagar el precio significa que hay alguien que es dueño de esa gente. Y esa gente me va a poner un precio. ¿Y qué precio le puso el dueño? Sangre. Así que viene Jesús al mundo con esa vaga idea, porque dice que Él se despojó de todo aquello. Y para que lo recordara, entre comillas, Juan le recuerda, este es el Cordero de... esto fue lo que me dijo mi Padre. Eso es lo que está diciendo ahí. Este mandamiento recibí de mi Padre. Cuando Juan le da la declaración, se le hizo la luz. Ahora recuerdo, fue lo que mi Padre me dijo. Por eso es que sabemos que Jesús, aunque se desprendió de su divinidad, poco a poco fue recibiendo la revelación, Will, de a qué había venido a esta tierra. ¿Está usted recibiendo la revelación de su propia tierra? ¿Está usted conociendo a qué vino a la tierra? ¿Estaré yo viviendo cada día, cada momento en la búsqueda del propósito de Dios para mi vida? Por eso es que los dolores nos agarran de sorpresa. Cuando uno entiende su propósito para el cual yo estoy en esta tierra, cuando yo entiendo por qué el Señor nos trajo de Guatemala y nos plantó en este lugar, a pesar de burlas, engaños, tantas cosas que hemos pasado, hemos estado firmes. ¿Por qué? Porque de antemano el Señor nos dijo en una profecía, los voy a sacar de este pueblo ingrato, o así, ¿cómo fue? Así dijo cielo, y los llevaré a una tierra. Los sacaré de este pueblo malagradecido y los llevaré a una nueva tierra. Esa palabra fue el preámbulo para el dolor que íbamos a sufrir al venir a este país. El rechazo, los engaños, las burlas, todo lo que hemos pasado en 30 y pico de años, el dolor ya estaba anunciado para eso. ¿Y por qué no nos votó? ¿Por qué tuvimos aquella etapa de la famosa papa? Porque estaba anunciado. Van a pasar hambre. Y cuando vino el dolor de la escasez, no nos agarró desprevenidos. Cuando vino el dolor, ese dolor ya estaba anunciado. Eso fue lo que pasó con Jesús. Entonces, la pregunta, después de Juan 10:18, es, ¿estamos preparados para el dolor? Tengo que aclararle, no sé por qué estoy hablando de esto, pero me gusta predicar lo que el Espíritu Santo me pone en el corazón. Me gusta enseñarles lo que el Espíritu Santo me enseña, porque para eso me enseña, para poder enseñar. Lamentablemente muchos de nosotros no estamos preparados para enfrentar el dolor. Por ejemplo, un dolor de muelas nos avisa que hay una caries o problema en esa parte de la encía. El dolor ya llegó y no sabemos qué hacer. O perder la pieza o gastar dinero en un arreglo dental. Pero si desde pequeños nuestros padres nos enseñaron a lavarnos bien los dientes, nos prepararon para enfrentar en el futuro algunos problemas dentales y con eso evitamos el dolor subsiguiente. Entonces, si a usted no lo prepararon para el dolor, porque esa palabrita da miedo, casi ninguna familia habla de esto, ninguna iglesia toca este tema, lógicamente vamos creciendo creyendo que el dolor es para otro, pero no para mí.
Y cuando viene el matrimonio y se rompe, todos muchas veces quedan tirados a medio camino. Porque yo no esperaba que me hiciera eso. Nunca creí que fuera capaz. Cuando viene la traición, cuando viene el famoso dolor de muelas, ¿y ahora qué hago? Ese dolor se pudo prever con una limpieza apropiada o con una visita anual al dentista. Pero nadie nos lo enseñó. De manera que poco a poco vamos aprendiendo. Por eso creo que esta plática es una advertencia para alguien que o está enfrentando el dolor de algo, o lo va a enfrentar, o lo ha enfrentado y se ha quedado tirado a medio camino. Esto fue lo que hablé con el hermano de esta mañana. El problema que tenemos es que somos vulnerables a lo que se llama el apego. El apego hacia las cosas, personas o algunos artículos en nuestra vida hace que no nos preparemos para enfrentar el dolor cuando esas cosas, personas o artículos se nos van. Se nos van de las manos cuando el Señor los pide. Nada es nuestro, eso está escrito, pero no lo entendemos. Nada es nuestro. Y algún día se tendrán que ir de nuestro lado o de nuestras manos. Debemos prepararnos para no sufrir dolor cuando eso suceda. Es por eso que muchos cristianos no aceptan que un ser querido se vaya de esta vida y se quedan sufriendo por mucho tiempo, a pesar que Jesús nos ha dicho que Él es el Señor. Hay personas, especialmente mujeres, con todo respeto, que cuando se les muere un hijo, pasan 30, 40 años de luto. ¿Qué fue lo que pasó? Que se aferraron a ese hijo, se apegaron a él. Y le comentaba al pastor esta mañana, eso sucede con muchos padres. Se aferran, se apegan a sus hijos, se apegan a su casa, se apegan a sus cosas. Y poco a poco las cosas van llegando, muebles, sillas, mesas, espejos, aparatos eléctricos, y poco a poco se van apegando a todo eso. Cuando venimos a darnos cuenta, la casa está llena de un cucarachero horrible, pero no pueden dar nada, no pueden soltarlo, porque están apegados. Pero asústese, también nos apegamos a los hijos. Y estamos matando en vida a un hijo cuando el padre o la madre se apega a ellos. No estoy hablando de ser fríos, estoy hablando de tener un amor paterno, sabiendo que un día ese hijo se va a ir. Porque usted mismo se fue un día para casarse con la persona con la que está viviendo. ¿Por qué no permite ahora que su hijo o su hija se suelten de usted? Hay muchos problemas en la iglesia por este síndrome. Tenemos que aprender que debemos dejar ir personas aunque les amemos mucho. Eso lo hemos vivido mi esposa y yo aquí. Incluso en Guatemala tenemos gente que se tuvo que ir de nuestro lado. Hay hijos que ya no han vuelto a este país y hemos tenido que aguantar o pasar encima de ese dolor. O sea, hermanos, el Señor quiere evitarnos el dolor de nuestra alma al aferrarse a muchas cosas, a muchas personas y a muchas cosas materiales. Tenemos que aprender, repito, que debemos dejar ir personas aunque les amemos mucho, cosas que un día nos fueron útiles y que en algún tiempo ya no necesitamos. De lo contrario, sufriremos mucho dolor cuando se nos pidan. Eso lo he observado mucho en mi esposa. Cada cierto tiempo agarra cosas que ella ama, que ha comprado, que ha disfrutado y que las tiene ahí, pero en algún momento recibe un rema, eso, sácalo de aquí. Pero sácalo de aquí. Pero Señor, sácalo de aquí. ¿Por qué? Te estás aferrando. Te estás aferrando. Y te va a doler más cuando tengas que soltarlo. Porque o lo sueltas o te lo suelto. Un apego que nos cuesta mucho practicar es el apego al dinero.
Desde niños se nos ha enseñado a compartir, no se nos ha enseñado a compartir nuestras finanzas. Por lo tanto, cuando ya crecimos, creemos que el apego al dinero es necesario para tenerlo siempre, cuando es todo lo contrario. Aprendimos, por ejemplo, a desprendernos del vientre materno. Nos dolió, sufrimos un trauma, mi mamá me expulsó, no me ama, cualquier cosa, pero seguimos creciendo. Luego nos desprendemos del pecho de nuestra madre. Cuando ya nos ponen la pacha, no la queremos y no la queremos, le escupimos, pero la mamá necia nos quitó el pecho y nos puso la pacha. Vaya, otro trauma, pero aprendimos. Luego nos desprendimos de nuestros primeros dientes. ¿Cuántas veces su niño lloró porque le dolían las encías cuando estaban saliendo los dientes y usted tenía que echarle no sé qué cosas moradas y el doctor y bueno, porque los dientes eran de él, pero tuvo que aprender a desprenderse. Nos desprendimos de la juventud. Tengo que aceptar que ya no soy joven, pero hay algo de lo que no nos gusta desprendernos: del dinero. He ahí la raíz de todos los males. Es por eso que la Escritura nos ordena diezmar, ofrendar y sembrar, para no ser esclavos del dinero, ya que apegarse a él nos hundirá en la miseria. Una forma de evitar apegarnos a él es darlo a manos llenas. Les voy a contar un misterio que hay en esto, que lo acabo de aprender con uno de mis mentores y con pláticas con los pastores. Cuando usted lee la Biblia, no se pierda esto. Cuando usted lee la Biblia, constantemente usted va adquiriendo luz, porque la palabra es luz. ¿Qué dice Proverbios? ¿Qué dice? Lámpara a mis pies es tu palabra y luz en mi camino. Entonces, cuando usted lee la Biblia constantemente, ¿qué se está llenando? De luz. Usted llega con el tiempo a convertirse en luz. Usted irradia lo que tiene por dentro. Y eso es lo que hacemos cuando estudiamos la palabra. Cuando usted no lee constantemente la palabra, cuando no la escucha, por eso dice que por el oír viene la fe, el oír de la palabra. Cuando usted no hace eso, su luz es demasiado poca. No alcanza a alumbrar. Por eso dijo Jesús: así alumbre vuestra luz. Pero muchos cristianos no tienen esa disciplina, entonces su luz es demasiado opaca, cortita, ahí nomasito, para su casa, su familia. Fuera de ahí ya no hay luz. Igual es el dinero. El Señor me explicó esto muy hermoso. Cuando usted acumula dinero, el dinero automáticamente lo empieza a levantar y a levantar y a levantar. Pero antes quiero preguntarle, levante la mano, ¿quién ha visto una fotografía desde el aire del Amazonas? Muy bien, ¿cómo se ven los árboles, hermana Rosa? Desde el aire, ¿cómo se ven? Pequeños, pero ¿se ve uno más grande que el otro? ¿Verdad que no? Es un manto. La pregunta que le hice al Señor es: ¿cómo figurar el problema de apegarse al dinero? Y me hizo esta pregunta. Hay un programa en donde un chinito ha ido a Guatemala y a México y muestran toda la parte de los mayas, todos los árboles del mismo tamaño. Porque hay un fenómeno en la atmósfera que tiene un nivel suficiente. La atmósfera tiene peso. De manera que cuando usted haga la prueba esta noche, acuéstese y levante una pierna 10 veces. Va a sudar. ¿Por qué? Porque el peso de la atmósfera está haciendo fuerza contra su pierna. Ese es un ejercicio. Entonces, el dinero, cuando usted lo acumula y lo acumula, va llegando un momento en que la misma atmósfera dice: hasta aquí ya no puedes pasar. ¿Y qué sucede? Lo hunde. El mismo dinero
lo hunde. Eso es lo que pasa con ciertas personas, que no se midieron, nunca dijeron suficiente, quisieron más. Y el peso de la misma atmósfera y el peso del dinero los mandó a la cárcel. Eso es lo que ellos no calculan. Eso es lo que está pasando aquí. No te hagas demasiado rico. No te hagas demasiado sabio. Cuando aprendemos a dar con libertad del dinero, estamos listos para dar cualquier cosa. Cuando hemos desprendido el dinero del corazón, todo lo demás pierde valor. Por eso dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Si usted no da diezmos, ofrendas o siembra, jamás va a sacar aquel adornito que le trajeron de Brasil hace 25 años y que ahí está. Ahí está. Si usted no ofrenda, ni siembra, ni da, eso quiere decir que usted tiene una olla de hace 40 años que ya no le calienta nada, pero ahí está. Y se cambia de casa 10 veces, ahí va la bendita olla. ¿Y con qué decirle de ropa, de zapatos, de joyas? Que aunque el arete ya lo perdió el otro, pero algún día lo voy a encontrar. Porque está aferrado. Y eso, aferrarse, lo está castigando. Cuando aprendemos a dar con libertad, estamos listos para dar cualquier cosa, persona o lo que se nos pida. O sea que el apego al dinero es la punta del iceberg. Debajo de él están las demás cosas, personas, amigos, parientes. Pero se sabe que todo aquello que nos satisface un tiempo, llegará un instante en que eso mismo nos hundirá. Es por eso que dice la Escritura, no seas demasiado sabio, Eclesiastés 7:16. No seas demasiado justo, ni seas sabio en exceso, porque has de destruirte. ¿Qué quiere decir? Cuando alguien trata de ser demasiado justo, está desplazando al Señor y quiere ponerse Él en su lugar. Eso es idolatría. Y Dios dijo, no te harás imagen de lo que está en el cielo, que soy yo, ni de lo que está debajo de la tierra. No te harás imagen. Hay momentos en que tenemos que dejar que la gente llore. Hay momentos en que tenemos que dejar, nos enseñaba el pastor Vladi, en que tenemos que dejar que la gente tenga su pedazo de hambre. Por eso existe el pan de vergüenza. Es aquel pan que comemos sin que lo merezcamos. Es el que nos regalan constantemente, pero no hemos trabajado por ese pan. Y también dice la palabra, el que ama el dinero nunca se saciará de él. Eclesiastés 5:10. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama la abundancia no se saciará de ganancias. Esto también es vanidad, dice el escritor. O sea que ese dinero te va a hundir, te va a destruir. No te va a partir en pedazos, te va a destruir tu vida. Veamos 1 Timoteo 6:10. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. El apego se confunde muchas veces con la resignación. Oiga esto. Una mujer, por ejemplo, que sufre violencia de parte del esposo, cree que así son las cosas y que tiene que conformarse y ser fiel con ese estilo de vida. Lo que sucede es que esa mujer ha sido mal enseñada o tiene traumas de separación de algún ser querido y cuando sufre esa violencia no se separa ni se aparta del abusador, creyendo que si se aparta perderá el amor y la paz que supuestamente esa persona le brinda, aunque a un costo demasiado alto. Yo conocí a una hermana que el esposo le pegaba y le pegaba. Después de tantos años de consejería y de verla y toda la cuestión, le dije, mira, ¿y por qué no lo dejas? Te estás destruyendo y autodestruyendo. ¿Por qué no lo dejas? Y con tristeza, y nunca se me olvida su rostro, cuando me dijo, ¿y qué hago sin él? ¿Qué había en esta mujer? Una confusión.
Ella confundió la esclavitud con la fidelidad. Y era momento de salir corriendo, pero no lo logró. ¿Qué pasó? Ella ha confundido el apego con la resignación. O sea, ella se resignó a vivir así. No hay otra forma de vida. Aunque quizá lo admiraba algunas de ustedes, pero decía, no, yo no puedo llegar a ese estilo de vida. A mí me tocó vivir así. Entonces la resignación es una confusión de lo que es el apego. Y no fuimos creados para resignarnos a quedarnos sufriendo dolor por siempre. Por eso es que todo tiene un límite, hablábamos el domingo. Es por eso que muchas personas, vimos antes, no se resignan a la pérdida de algo y empiezan a vivir de mentiras. El dolor, que debiera ser su maestro, y salir corriendo de ese lugar donde lo golpean, no tiene el efecto para el que fue producido. A veces puedo pecar de muy frío, muy pragmático, pero cuando me invitan a dar alguna plática en algún velorio, quizá ustedes me han escuchado alguna vez, yo nunca hablo de los méritos del muerto. Él ya está muerto. Yo le hablo al doliente. Yo le hablo a la persona que está sufriendo la pérdida de un padre, una madre, un esposo. Acabo de ir a Chalchuapa al entierro de uno de mis amigos muy, muy queridos y les repetí el mensaje. Prepárate para cuando llegues a tu casa. Prepárate para cuando entres al cuarto de tu papá. Vas a llevar un shock cuando veas su ropa, sus corbatas, sus zapatos. Cuando veas su ropero y te preguntes, ¿estará mi papá todavía aquí? Por eso es que hay mujeres que todavía guardan el ombligo de su bebé, que todavía guardan sus escarpines, se niegan a que ese bebé haya crecido, lo quieren ver siempre así, están apegadas emocionalmente a ese bebé y se niegan a perderlo. Ese bebé está ya de ahí, ya está sentenciado a quedarse solo toda la vida hasta que la mamá se muera. Se convirtió en el esposo de su mamá. Entonces, cuando yo hablo de estas cosas, parezco pragmático y frío, pero digo, prepárese, hermana, para esta noche, cuando después de enterrar a su esposo, regrese a la casa y vea las cosas de su esposo y sienta el olor de su perfume. Cuando abra su ropero, no sé si usted me está escuchando, pero prepárese. Prepárate, Rosa, para cuando le llegue la hora de tu mamá, te recuerdes de este mensaje, porque Dios te lo está advirtiendo antes. Eso pasó con ustedes. Fuimos a orar como a las 11 y pico. A la hora, ¿cuántas horas después? 4 horas después murió mi mamá. Muy bien. Ahora hay que ir a doblar su ropa. Hay que ir a sentir su olor, tocar su cama. Esas son las cosas que el dolor nos avisa. Esas son las cosas que el dolor nos está advirtiendo para que no te hundas en la depresión y te olvides de tu Dios. Entonces, mis queridos, ¿qué es lo que sucede con nosotros cuando no aprendemos del dolor? Por ejemplo, un profesor que nunca me hace exámenes porque me ama demasiado, en realidad no me está amando porque no me examina cómo voy en mis estudios. El dolor de tener que pasar un examen provoca que yo estudie más y mejor para prepararme para la prueba que me harán. Eso fue lo que Jesús comprendió cuando Juan hizo su famosa declaración. Como el Cordero de Dios, Él sabía que un día sería puesto en el altar del sacrificio y toda su vida se preparó para ese momento. Por eso cuando fue a Galilea, cuando fue a Jerusalén, cuando andaba por Jericó, ¿qué le decía a sus discípulos? El Hijo del Hombre será tomado prisionero, lo matarán, será crucificado, pero un momentito, pero al tercer día resucitará. Eso ya no lo oían ellos.
Ellos solamente oían al tercer, lo van a capturar, lo van a crucificar, va a morir en la cruz, hasta ahí. Por eso la duda de ellos es, ¿irá a resucitar? ¿Qué pasó con los de Emaús? ¿No has oído lo que pasó? Un gran hombre que fue crucificado y ya hoy es el tercer día y no resucitó, y ahí va con ellos. No estaban preparados para la resurrección de Cristo. No estaban preparados para la verdad que Jesús les había dicho. ¿Está usted preparándose? ¿O se está riendo del mensaje? ¿O lo está tomando a la ligera? ¿O cuando le toquen la puerta de su casa y le digan, disculpe, nos tiene que entregar la casa porque se vendió? ¿Qué pasó? ¿Y ahora qué hacemos? Porque desprendernos de donde estamos es doloroso. Dejar amigos. Eso fue lo que le pasó a Abraham. Deja tu tierra, tu casa, tu parentela. Deja tu familia, deja tus hijos. Cruza la frontera, déjalos. ¿Estabas preparado, mi hermanito? No. No. Pero ese dolor le va a enseñar a superar muchas cosas más. Ese dolor de haber dejado a sus parientes, su casa, su seguridad, su trabajo. Porque la pregunta que viene es, ¿y ahora a esta edad quién me va a contratar? Alguien. Porque ese alguien te va a contratar por la experiencia que el dolor te ha producido. Pero nadie nos habla de esto. Eso fue lo que pasó con Isaac. Isaac sabía que un día el Señor lo iba a pedir como sacrificio. Abraham sabía que un día el Señor le iba a pedir a su hijo. Y la pregunta famosa nos deja ver un horizonte de dudas, de conflicto. Papi, ahí va el fuego, va la leña, pero ¿y el cordero? Él no fue preparado para que él era. Su papá no le dijo, tú eres mi hijo. Él siguió subiendo hasta que el Señor con cuchillo en el aire lo paró. Pero la agonía que vivió Isaac cuando vio acostado boca arriba que el cuchillo ya venía sobre él, ¿qué sintió ese muchacho? ¿Había visto eso? El dolor nos enseña a perdonar. El dolor nos enseña a pedir perdón. El dolor nos enseña a amar al que nos ofende. El dolor nos enseña a vivir por sobre las miserias, porque ahora conozco el dolor de estar solo. Yo estuve solo, amarrado en ese altar. Nadie me podía ayudar excepto Dios. Mi hermano debe estar igual. El dolor es un mensajero que cuando no le ponemos atención, pasamos de largo por todo eso. Este joven estaba siendo preparado para el dolor que enfrentaría un día cuando ya no quedaran fuerzas en su padre que estaba obedeciendo a Dios. En conclusión, tenemos que prepararnos para cuando nos llegue algún tipo de dolor emocional o físico, no nos hunda en la desesperación, sino que siempre confiemos en que el Señor nos comprende y puede darnos el consuelo que necesitemos. Mi esposa ha estado poniendo, antes de dormirnos, una música en donde hablan Jesús, mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da, yo os la doy. En el mundo tendréis aflicción, en el mundo tendréis dolor, pero confíen, yo he vencido al mundo. Ahora, ¿qué estaba pasando él? Dolor. Pero ese dolor nos enseñó, ¿a qué? A confiar en el Señor. A confiar en el Señor. ¿Ha pasado usted algún dolor últimamente? ¿Ha tenido algún atisbo de dolor? ¿De miedo? ¿Los miedos han llegado a su vida a asustarle? ¿Le han hecho temblar las rodillas? A mí sí, a mi esposa también. Pero hemos estado unidos, esperando, confesando que para Dios no hay nada imposible. Esta noche yo quiero dejar en su corazón, no una advertencia, un trompetazo. Prepárese para el dolor.
Prepárese para cualquier cosa, le decía al pastor esta mañana. Prepárese para cuando su hija se enamore y se vaya con otro hombre. Tiene que prepararse para ese momento. Prepárese para cuando su hijo, le dije a la pastora, se enamore y se vaya, porque tiene que formar su propia vida. No se apeguen a ellos. Al no apegarse a ellos, el corazón está preparado para no dejar nada, ni a nadie entrar aquí, porque todo es de Dios, nada es nuestro. No sé si quiera ponerse de pie y decirle: Señor, no había escuchado esto, pero ahora lo sé. Tenemos que dejar la casa. Tenemos que abandonar amigos como Abraham. Tenemos que dejar parientes. Tenemos que dejar ir familias. Tenemos que dejar esas cosas que nos hacen lastre, que nos subyugan sin darnos cuenta. Como el ejemplo de esta mujer que sufre violencia, pero ella cree que hay que resignarse a eso. Cuando usted se desprende de lo más querido, ya no hay nada más debajo de eso, más que el amor de Dios. Y ese amor nunca, nunca se lo van a quitar. Es el único amor que permite que nosotros nos aferremos a Él. Es el único amor que permite que nosotros nos aferremos a su mano, porque es la única mano perfecta que nunca nos va a abandonar. Y ahí, mi querida iglesia, todo se va a ir. Todo se va a ir. Pensemos por un momento, ¿qué sintió Abraham cuando tuvo que dejar a sus primos, su casa, su educación, su cultura, su comida? ¿Qué sentiría Abraham cuando subió al monte Moria a sacrificar a su hijo? Así, con sus ojos cerrados, quizá usted pueda decirle: Señor, he pasado ese dolor y quiero prepararme para el siguiente, para que no me tome desprevenido ni desprevenida. Estoy listo y lista para cuando tú me pidas lo más amado para mí, que puede ser cualquier cosa. Por eso esta noche el Señor nos invita: despréndete de lo más importante. Despréndete de todo aquello que te está haciendo peso y te está hundiendo en la duda. Señor, muchas gracias. Bendigo a mi congregación, los declaro vencedores, los declaro victoriosos. También bendigo la ofrenda, que con generosidad vamos a empezar a darte. Porque al darte, Señor, nuestra ofrenda, te estamos dando lo mejor de nuestro corazón. Detrás de este billete hay muchas cosas que tú puedes pedirme que no tienen este valor para mí. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén.